La página de hoy tiene un dato muy interesante. Si nos fijamos bien en la página, como conocemos bien, tenemos el comentario de Rashi por un lado y el comentario de los Tosafot por otro lado. Los Tosafot, que son los comentaristas que estuvieron viviendo en la Edad Media, entre ellos uno de los más conocidos, Rabbeinu Tam. Sabemos también que contemporáneos a ellos son los Rishonim que se encontraban en España, muy conocidos también. Y hay un dato interesante aquí, porque en este Tosafot se llega a mencionar al Rabba Bar Ibn Ezra, al Ibn Ezra conocido y famoso, y a Rabbeinu Tam. ¿Qué tiene que ver entonces el uno con el otro? El Ibn Ezra, un rishon español que llega a nacer al final del siglo XI y llega a morir en el siglo XII, nació en España, el norte de España, en Tudela, llega a fallecer también, de acuerdo a muchos comentarios, también llega a fallecer en España, en un lugar llamado Calahorra, y durante toda su vida estuvo viajando. España estuvo sufriendo mucho, los judíos en España estuvieron sufriendo en ese entonces, y Abraham Ibn Ezra también fue viajando de un lugar a otro, llegó a Italia, primero todo pasó por el sur de España, después fue a Italia, y estuvo viajando también por los países conocidos como Ashkenaz, Francia, Provenza, etc. El Ibn Ezra es conocido como un experto en muchos campos, no solamente en lo que es la Torá, hizo un súper comentario sobre lo que es la Torá escrita, muy conocido y famoso, y además de eso, era un experto matemático, astrónomo, y otras cuantas cualidades que tenía, entre ellas también, muy conocidas entre los jajamim de España, de Sefarad, era la poesía. Utilizaban ciertas estructuras rítmicas para esas poesías que llegaban a escribir, conocidos Rabbi Yehuda Leví y otros cuantos, el Ibn Gabirol, como expertos también poetas de esa época. El poema famoso, que se convirtió en una canción que llegamos a cantar todos los Shabbatot, Ki Yesh Merah Shabbat, fue justamente compuesto por el Ibn Ezra. Ahora vamos a ver esa interacción que hubo entre el Ibn Ezra, un jajam español, y Rabbeinu Tam, un jajam francés de la Edad Media. Como lo que nos podría parecer algo imposible en ese entonces, a pesar de la poca comunicación que había entre un país y otro y las dificultades que había para viajar, con todo y con eso lograron comunicarse el uno con el otro, y de hecho, de acuerdo a lo que vemos, eran buenos amigos que se llegaban a escribir muy a menudo. El Tosafot dice así, esta es una pregunta que le llegó a hacer el Ibn Ezra, y lo menciona explícitamente el Tosafot, una pregunta que le hizo el Ibn Ezra a Rabbeinu Tam. Está escrito en la Gemara y es lo que estudiamos en la página de hoy. La Gemara está hablando sobre la entrada del pueblo de Israel a la tierra, cuando entran por primera vez, y sabemos que habían entrado justamente en el mes de Nisan, antes de la fiesta de Pesach, y ahí nos cuenta la Torá que Vayochlu me'avur haaretz mimachorata Pesach, empezaron a comer de lo que dio la tierra de Israel, después de Pesach. Y esto sirve de base para lo que trae la Gemara, de que primero hay que sacrificar el corbán del Omer, que se llegaba a ofrendar el día 16 de Nisan, para que después se pueda llegar a comer de la nueva cosecha. Y así se entiende entonces cómo es de que el pueblo de Israel llegó a comer de la tierra cuando entraron, cómo es de que llegaron a comer de ella, porque ya era el día después de Pesach, mimachorata Pesach, y es por eso que después de haber ofrendado el corbán del Omer pudieron comerlo. Pregunta el Ibn Ezra, así le preguntó el Ibn Ezra a Rabbeinu Tam, que mimachorata Pesach en realidad se debería entender como después del día en el que se llega a sacrificar el corbán de Pesach. ¿Y cuándo se sacrifica el corbán de Pesach? El día 14 de Nisan. Si es así, entonces el día 15 sería el mimachorata Pesach, el día después de Pesach. Y de acuerdo entonces a lo que se llegaría a entender del pasuk, el pueblo de Israel ya estuvo comiendo de la nueva cosecha, no el día 16, sino un día antes. Y entonces volvería la pregunta y todo el tema que trajo ahí la Gemara. En respuesta a eso, y aquí vemos también la correspondencia, de vuelta a la respuesta que le dio Rabbeinu Tam, que en realidad el pasuk se llegaría a interpretar de otra manera, ya que está escrito más adelante Be'etzem hayom hazeh, este día, y entonces, de acuerdo a lo que llega a interpretar Rabbeinu Tam en el pasuk, el pueblo de Israel había comido durante los primeros días en la entrada a Israel de lo que ya trajeron de fuera, de la travesía por el desierto, y solamente Be'etzem hayom hazeh, este día después de Mimachorata Pesach, después del día después de Pesach, o sea, después del día 15, el día 16, Be'etzem hayom hazeh, ese día ahí empezaron a comer de la nueva cosecha. Esa es la nueva interpretación que llega a darle Rabbeinu Tam. Aquí de todas maneras encontramos este cruce entre esos dos grandes jajamim de la Edad Media, por un lado el jajam sefaradí y por otro lado el jajam ashkenazí de Francia. De hecho, el dato interesante que encontramos también es que
en las correspondencias que hubo entre Rabbeinu Tam y el Ibn Ezra. Si nos fijamos también en los libros de historia, vamos a encontrar poemas que se llegan a mandar el uno al otro, donde, por ejemplo, el Ibn Ezra le llega a mandar un poema de amistad, admirándolo también, hablando justamente de las cualidades de Rabbeinu Tam, donde se menciona el nombre de Jacob, que era el nombre de Rabbeinu Tam. Y naturalmente el Ibn Ezra, oriundo de España, conocedor entonces de las estructuras rítmicas, es experto en todo este tema, y así entonces llega a preparar ese poema que le manda. Pero Rabbeinu Tam también, aunque no era español, un jajam español, y no se practicaba ahí tanto el tema de la poesía como en los países árabes, como en España, con todo y con eso llega a respetar esas mismas estructuras rítmicas, y así también le vuelve a mandar al Ibn Ezra otra carta de admiración, utilizando esas mismas estructuras rítmicas, esas mismas reglas de poesía, y así encontramos esa correspondencia que va y que viene entre un jajam y otro.